camino, libertad encontrarás, toda una dulce historia en su palabra. Shalom para todos, muchas bendiciones. Vamos a comenzar con la parashá número 16, titulada Beshalach. Y bien, en esta parashá vamos a notar que por fin el faraón se rinde. Bueno, también eso de se rinde es entre comillas. Se rinde y deja salir al pueblo de Israel de la nación de Egipto. Así que esta parashá tal cual nos narra lo que se ha llamado como el éxodo. La palabra éxodo significa salida, la salida del pueblo de Israel de la nación de Egipto. Vamos a ver cómo es que se da esta salida. Y es importante que la analicemos porque el Eterno nos revela en su palabra que ahora nosotros estaremos involucrados en un segundo éxodo, en una segunda salida. Y así como se suscitó el primer éxodo, hay grandes similitudes en cómo va a ocurrir el segundo éxodo. ¿De qué segundo éxodo estoy hablando? Lo que dice Adonai por boca del profeta Jeremías, y lo dice en dos ocasiones, en el capítulo 16 y en el capítulo 23 del libro de Jeremías. Dice de esta manera: por tanto, he aquí, vienen días, dice Adonai, en que no se dirá más, vive Adonai que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que ahora se dirá, vive Adonai que hizo subir y trajo a la descendencia de la casa de Israel. O sea, se está refiriendo a ti y se está refiriendo a mí, la descendencia de la casa de Israel. Dice que los traerá de la tierra del norte y de todas las tierras a donde él los había echado. Primero dice que de la tierra del norte, porque está haciendo una referencia al lugar donde vivían los asirios, y por supuesto también a Samaria. Pero luego dice, y de todas las tierras. O sea que de México, de Norteamérica, de Canadá, de Chile, de Colombia, de Argentina, de Perú, de Honduras, de Venezuela, etcétera y etcétera. En fin, de todos lados. Y aunque esté mencionando países solamente del continente americano, sabemos que nos podemos referir a los países de todo el mundo, porque así también el Eterno lo prometió a Abraham. Le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esto significa que la descendencia de Israel está diseminada en todo el mundo, en cada país del mundo. Y ahí dice que el Eterno ha prometido que de todas estas naciones saldrá su descendencia, saldrá la casa de Israel. Eso es lo que dice la Biblia, que de entre todas las naciones sale la casa de Israel. Por eso es que constantemente decimos que tú y yo somos Israel. Y que tenemos que estar alistándonos, preparándonos para el segundo éxodo, para el regreso a nuestra tierra. Y no estoy hablando de un plan sionista político ni nada de eso, sino que seremos conducidos por nuestro Adón Yeshua HaMashiach, nuestro libertador. Bueno, eso será en el segundo éxodo. Entonces ahora veamos qué fue lo que pasó en el primer éxodo para ir recogiendo esos detalles de cómo es que ahora tenemos que alistarnos para el segundo éxodo. Dice el verso 17 del capítulo 13 de Shemot o Éxodo: Vayehi beshalach Paro et haham. Se traduce como: y sucedió que el faraón dejó salir al pueblo. Pero esa palabra beshalach no solamente significa los dejó salir, sino que los envió, es decir, los corrió. Ya váyanse, ya no los quiero ver. Y es así como empieza la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Y dice ese mismo versículo que el Eterno condujo al pueblo de Israel por un camino diferente al que ellos se hubieran imaginado. Quizás ellos esperaban conducirse hacia lo que hoy conocemos la Franja de Gaza, que en ese tiempo era territorio de los filisteos. Y ellos creían eso sencillamente porque era el camino más corto. Pero el Eterno no los hizo conducir hacia ese camino, sino que los llevó por otro, uno más largo, los hizo rodear un poco más. Y de aquí se extrae un concepto que es: el camino corto puede ser el más largo, y el camino largo puede ser el más corto. ¿Cómo así? Y es que sucede muchas veces que para querer llegar a nuestro destino, a veces buscamos los atajos, aunque estos a lo mejor estén cargados de
estorbos, de dificultades, de inconvenientes, de obstáculos, de descuidos, tropezones, errores, etc. Un sinfín de problemas. Que a final de cuentas, ese camino que aparentemente era más corto, era un atajo, resulta ser el más largo. Y el camino que se ve más largo puede ser el más constante. Por lo tanto, en ese sentido, llega a ser el más corto comparado al otro. ¿Sí me explico? Finalmente, lo que trato de decir es que nosotros nos tenemos que dejar conducir por Adonai. Él es el que tiene que trazar el camino. Aunque a nosotros nos parezca más extenso ese camino, o más dificultoso, o incluso imposible de transitar por él, si Él lo está trazando, confiemos en Él. Amén. Y bueno, el siguiente punto que quiero resaltar se encuentra en el verso 21 de ese mismo capítulo, que dice: y Adonai iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Verso 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube en el día, ni la columna de fuego por la noche. Es importante que notemos que la Escritura no dice que Adonai les mandó una columna de nube y una columna de fuego, o que les puso una columna de nube y una columna de fuego del día y de noche. No, sino que Él, es decir, Adonai, iba con ellos en columna de nube y en columna de fuego para el día y la noche. ¿Qué es esto entonces? Esto es una proyección más de Adonai, una manifestación de Él. Y ya hemos mencionado en alguna de las parashot anteriores que Adonai, como Él es en su esencia divina, siendo Él el Ein Sof, la luz infinita, es imposible verlo. Jamás lo podremos ver. En ese sentido, jamás lo podremos ver. Pero para que Él se pueda ver, ocupa de una manifestación. Por lo tanto, Adonai reúne elementos físicos donde Él pone en medio de eso su ruach, algo de su esencia, una emanación de Él, algo que emanó de Él y se coloca allí. ¿O de qué otra manera se puede explicar que Él iba delante de ellos en columna de nube y en columna de fuego? Adonai ocupa esos elementos que Él mismo ha creado y Él se coloca momentáneamente dentro de esos elementos. Pero ¿cómo es que Él se coloca? Provocando una emanación que procede directamente de el Ein Sof. En el hebreo a ese fenómeno se le conoce como el Atzilut. Es decir, el momento en el que de el Ein Sof, de la esencia divina, se desprende algo de Él para mostrarse a través de algo, de una imagen. Por lo tanto, esa columna de nube y esa columna de fuego era la imagen visible del Elohim invisible. Y yo creo que ya estoy utilizando un término mucho más familiar para nosotros, ¿cierto? Pues esto es lo que dice Shaul, el apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, verso 15, refiriéndose ¿a quién? A Yeshua. Yeshua es la imagen, es decir, una imagen visible del Elohim invisible. No es que Adonai sea hombre o que tenga carne, músculos, huesos, articulaciones, etcétera, y todos los elementos que constituyen el cuerpo humano. No es así. No, esos elementos solamente fueron ocupados por Adonai para introducirse. Por eso es que ese cuerpo de Yeshua también es nombrado en la Biblia como el tabernáculo de Elohim. He aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres. Porque en él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Yo creo que hay que hacer énfasis en esa última palabra, corporalmente. Es decir, lo que el cuerpo de Yeshua recibió de Adonai. No significa que todo el Ein Sof dentro de un ser humano. Por supuesto que no, eso es imposible. Lo que suele confundir es la expresión la plenitud de la deidad, la plenitud de Elohim. Y algunos lo entienden como el todo de Elohim, como todo el Ein Sof dentro de un ser humano. No es así. Si el libro de los Reyes nos dice que aún los cielos de los cielos no le pueden contener. ¿De qué forma o en qué forma es que no se le puede contener?
Queda claro que como el Ein Sof, porque Él, como Boré Olam, como el creador de todas las cosas, Él es capaz de contener todo lo que Él creó. No es que todo lo que Él creó lo contenga a Él. ¿Sí me explico? Porque si Él fue capaz de crearlo todo, es capaz de contenerlo todo. Así que cuando Él decide introducirse a su propia creación, lo hace a través de Atzal, una emanación, cuya emanación lo que hace es llenar, saturar, colmar, ocupar completamente el cuerpo donde se está depositando dicha emanación. Y de hecho explicamos un poco la palabra plenitud en la parashá número 12, Vayehi, donde hablamos acerca de la plenitud de los gentiles, y ahí aparece esa palabra, plenitud, que en hebreo se pronuncia Melo Agoim, y explicamos que esa palabra es la llenura de todas las naciones, el cómo se iban a multiplicar todas las naciones de la tierra, y se ocupa la palabra Melo, llenura. Por lo tanto, ahora podemos comprender cómo es que en el cuerpo de Yeshua, Adonai llenó de su divinidad, colmó de su divinidad en él, suministrando de sí mismo una neshama para el cuerpo de Yeshua. Lo repito, suministrando de sí mismo, de sí mismo. Esto es una emanación de Adonai. A diferencia del alma que nosotros poseemos, es decir, tu alma y mi alma fueron creadas. El alma de Yeshua no fue creada, sino fue una emanación directa de Adonai. ¿Queda claro eso? Es decir, el alma de Yeshua proviene mediante ese fenómeno que dijimos, el Atzilut. Así se explica la divinidad de Yeshua. Y ahorita simplemente estoy hablando de forma rápida sin abarcar todos los conceptos a profundidad. Pero así podemos entender por qué Yeshua es la imagen del Dios invisible, de nuestro Elohim que es invisible, al cual nadie le ha podido ver jamás. Pero Yeshua le dijo a Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Yo soy su imagen, yo soy su rostro. Y ahora tendríamos que ver el concepto, el Sahara Panim, el rostro de Elohim. Pero creo que con lo que ya mencionamos es suficiente. Por lo tanto, la columna de nube y la columna de fuego que acompañaba a Israel delante de ellos era Adonai mismo, imagen visible del Dios invisible. Y el propósito que Adonai tenía de ir con ellos en columna de nube y en columna de fuego, primeramente era porque los estaba guiando. Pero también queda claro que caminar por mucho tiempo a la luz del día era bastante agotador y la columna de nube durante el día los protegía del calor. Era algo refrescante para ellos. Y la columna de fuego por la noche los calentaba, porque debemos saber que en esos lugares el clima es extremoso realmente. En el día mucho calor y en la noche mucho frío. La columna de fuego los calentaba, además de alumbrarlos para que ellos pudieran ver por dónde caminaban, pero también los calentaba. Y por supuesto, esta manifestación de Adonai nos muestra o nos revela su carácter protector, de día y de noche. Así es Adonai. ¿No dice eso el Salmo 121? No se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Adonai es tu guardador. Él es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te va a fatigar de día, ni la luna de noche. Este salmo nos muestra justamente ese carácter de Adonai, protector de su pueblo, guardador del pueblo de Israel. 24 horas, de día y de noche. Tú y yo nos cansamos y tenemos que ir a dormir. Pero mientras nosotros dormimos, Él no duerme. Adonai no duerme. Él está guardando nuestra neshama. Él guarda nuestra vida, aún dormidos. ¡Qué bueno es Adonai! Así es Adonai. Y esta expresión de día y de noche no solamente se está refiriendo a las condiciones del día, sino también el día lo podemos traducir como el momento de claridad, los momentos benevolentes que tenemos en la vida. Cuando nos está yendo bien, Él está con nosotros. Y la noche se puede traducir como esos momentos oscuros en la vida, momentos de confusión, momentos de temor, de incertidumbre. Aún en ese tiempo, Adonai está con nosotros.
en la luz del día y en la oscuridad de la noche. Así que venga lo que venga, pase lo que pase, tengamos confianza en esa palabra, que Él permanecerá con nosotros, que no se apartará de nosotros, porque sucederá que muchas veces Él mismo nos va a conducir a lugares donde aparentemente no tenemos salida. Porque fue Adonai por medio de esa columna de nube que llevó al pueblo de Israel frente al Mar Rojo. ¿Y luego qué? Dijo el pueblo de Israel, ¿hacia dónde vamos? Y sucedió que alguien le avisó al faraón esto y le dijo, ¡Hey, rey, ¿por qué los dejamos ir? Nos estaban sirviendo, hay que ir por ellos, están acorralados. Y Adonai volvió a endurecer el corazón de Faraón. Y bueno, ese tema del endurecimiento del corazón de Faraón ya lo vimos en la parashá anterior, ¿cierto? Pues aquí se nos vuelve a repetir, Adonai endurece el corazón de Faraón y va tras de ellos. Y empezó a llamar a su ejército, a capitanes, todos en sus carros, y gente de a caballo, y fueron tras del pueblo de Israel. Fue entonces que los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios se acercaban, y tuvieron miedo en gran manera. Y empezaron a decirle a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto? ¿Por qué nos has sacado para que muramos aquí en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Cómo? ¿Acaso no habían visto todo el poder de Adonai y todo lo que Él había hecho por ellos? Ahora le estaban reclamando a Moisés, vamos a morir en el desierto. En Egipto por lo menos teníamos sepulcros. Así que ellos estaban prefiriendo morir siendo esclavos que entregar su vida y morir siendo libres o buscando esa libertad. Yo creo que si hago esa pregunta, ¿qué es lo que prefieres? ¿Morir siendo esclavo o morir siendo libre? Obviamente morir siendo libres. Todos podemos responder inmediatamente, morir siendo libres. Pues el temor que sobrevino en ellos los llevó al tal extremo de llegar a pensar que era mejor morir siendo esclavo. Esto nos muestra muchas veces que no sabemos valorar lo que Adonai hace por nosotros y tomar en muchas ocasiones las decisiones más correctas. Por eso es que necesitamos la ayuda de Adonai, la orientación de Adonai, el consejo de Adonai. En este caso, Moisés trata de calmarlos diciéndoles, estén firmes y vean la salvación con la que Adonai hará hoy con nosotros, porque esta va a ser la última vez que vamos a ver el rostro de los egipcios. Ya lo verán, Adonai peleará por nosotros. Quédense tranquilos. Entonces Moisés empieza a clamar a Adonai como diciéndole, ya les dije que tú nos vas a ayudar. Y Adonai le dice, entonces, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Fíjate la orden que da. O sea que todavía no le dice que divida el mar. Primero les dice, dile al pueblo que marche. Así que Moisés tuvo que voltear al pueblo y decirles, ¡marchen! Adonai dice que marchemos. Imagínate al pueblo recibir esa orden. ¿Que marchemos? ¿Hacia dónde? Si no tenemos salida, enfrente tenemos el Mar Rojo. Y Moisés diciéndole, pues marchemos, avancemos hacia el mar. Era una orden por parte de Adonai a la vista de todos y lógica. ¿Cómo que marchemos hacia el mar? ¿Vamos a nadar acaso o cómo va a ser esto? Lo que quiere hacer Adonai con su pueblo es que tengan confianza en Él, que no se dejen guiar por lo que sus ojos ven, sino que tan solo crean en la palabra de Él. Si Él les dijo, marchen, ellos tenían que marchar. ¿Hacia dónde? Hacia el mar. No entendemos por qué nos estás dando esta orden, pero si tú lo estás diciendo, lo vamos a hacer. Confiamos en ti. Eso es emuná. Eso es tener fe, confianza en el Eterno. Emuná es fidelidad a la palabra de Adonai. Repito, emuná es fidelidad a la palabra de Adonai. Ser fiel a lo que Él dice. Cuando yo soy fiel a lo que Él dice, entonces actúo conforme a esa fidelidad. Cuando yo convierto mi emuná en una obra, a eso se le llama en hebreo bitajón. Bitajón. Cuando tú haces algo, cuando eres movido por la emuná, a esa acción se le llama bitajón, porque estás haciendo las cosas
confiando plenamente en Akadosh Baruj Hu. Así que puedo suponer que cuando el pueblo empezó a marchar avanzando hacia el mar, se tuvieron que mojar los pies. El mar todavía no se dividía, pero ellos ya estaban marchando como Adonai se los había pedido. Y cuando empezaron a avanzar, el Eterno le dice a Moisés: alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y pasen los hijos de Israel por medio del mar en tierra seca. Y aquí tenemos uno de los milagros más impresionantes que describe la Torá. El momento en el que el mar rojo se divide y se crea un camino de tierra seca. Así que ellos no pasaron por un lodazal. Así que el milagro no solamente consistió en dividir las aguas, sino también en secar toda la tierra. Y de hecho, este fenómeno el Eterno ya lo había hecho, por decirlo de alguna manera, en la semana de la creación. Dice la Escritura que en el tercer día dijo Adonai: sepárense las aguas y júntense en un extremo, y que haya tierra seca. ¿Se dan cuenta? Yo veo eso mismo en la semana de la creación. Separa las aguas y hace que la tierra se muestre seca. Y aquí en el pasaje de Éxodo lo vuelve a hacer, pero a escala, ¿cierto? Formando un camino de tierra seca para los hijos de Israel. Entonces ellos empezaron a avanzar por ese camino y lo hicieron gracias a que tuvieron emuná y empezaron a avanzar por ese camino que Adonai les trazó en medio del mar. Y así sucedió porque ellos tuvieron emuná. De hecho, el escritor de la carta a los hebreos reafirma esto. En el capítulo 11, verso 27 dice: por la emuná, el pueblo de Israel abandonó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la emuná celebró Pesaj y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Y en el verso 29 dice: por la emuná pasaron el mar rojo. Lo repito, por la emuná pasaron el mar rojo como por tierra seca. Aún intentaron los egipcios hacer lo mismo, pero fueron ahogados. ¿Por qué pudieron cruzar el mar rojo en tierra seca? Por la emuná. Porque creyeron en la palabra. Y porque convirtieron su emuná en bitajón, en una acción de confianza. Así que la enseñanza que ese pasaje nos deja es: tú haz lo que es posible, que Adonai se encargará de lo que es imposible. Creo que eso también lo voy a repetir. Tú encárgate de lo que es posible, obedeciendo la voz de Adonai, que Él hará el resto. Adonai hará lo que le corresponde. ¿Sí me explico? Eso es bitajón. Bitajón es hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer. Si Él nos dice: obedezcan en esto, hay que obedecer, aunque no lo entendamos. Después Él hará su parte. Por ejemplo, el Eterno dice: guarda el Shabbat, avanza en ese mandamiento. Pero tal vez frente a nosotros tenemos muchas dificultades para obedecer ese mandamiento. Porque tal vez hay un patrón que nos exige trabajar en ese día, porque tal vez hay otras actividades y compromisos que no están alineados a la voluntad de Adonai, y nosotros decimos: pero no voy a poder, pero ¿cómo voy a hacerle? Pero yo quiero, pero tengo un mar enfrente de mí. Tú haz lo que te corresponde. Si tú tienes emuná, confianza en que ese mandamiento es una bendición, tú ya lo crees, tienes emuná. Ahora convierte esa emuná en bitajón, en una acción. Haz lo que te corresponde. Las horas que tengas de ese Shabbat, dedícaselo a Él. Da tus primeros pasos. Mójate los pies. Que se vea que quieres avanzar hacia el Shabbat. Que se vea que quieres obedecer. Ok, si tú dices que guarda el Shabbat, ok, lo voy a hacer. Y da un recibimiento al Shabbat. Tú harás lo que es posible. El Eterno hará lo que es imposible para ti. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, cuando tú empieces a dar tus primeros pasos en el Shabbat, te vas a dar cuenta que el Eterno te abre brecha y te consigue un nuevo trabajo, te hace cesar de todas esas otras actividades que interrumpían tu Shabbat, etcétera, etcétera. Te vas a dar cuenta de los milagros que Él hace para que tú le honres. De eso se trata, de avanzar, aunque nuestros ojos naturales estén viendo problemas y dificultades.
tú cree en la palabra de Adonai. Dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 5 verso 7, porque por emuná andamos, no por vista. Emuná se ha traducido muchas veces como fe, ¿cierto? Pero ya hemos recalcado, emuná es fidelidad a la palabra. Porque por emuná andamos, dice Pablo a los Corintios, andamos por fe. Debemos caminar, avanzar por emuná. ¿Te das cuenta? No por lo que nuestros ojos miran. Deja de mirar los problemas. Dejemos de mirar las dificultades. Dejemos de mirar un montón de cosas que tratan de acabar con nuestra emuná. Yo sé que todo esto que está pasando en el mundo son dificultades, lo sé. La pandemia, los desempleos, el nuevo orden mundial y un etcétera bastante largo. Ok, todo eso está frente a nosotros, a la vista de todos nosotros. Pero no tenemos que andar por vista y tener miedo. No, es cuando más confianza debemos tener en Adonai y creer en lo que dice su palabra, que todo eso no afecte nuestra fe, nuestra emuná. Si realmente queremos ser parte de ese segundo éxodo que profetizó Jeremías, es momento de activar nuestra emuná y expresarla en bitajón. Acciones que evidencien que tenemos confianza en Adonai. Ten emuná y bitajón. Cree en Él. Marcha y mójate los pies. Shalom, shalom.